Una niñera fue contratada para cuidar al hijo del millonario. Pero cuando llegó a la casa, quedó paralizada al ver que el millonario era su esposo, dado por muerto hace 7 años. Sofía observaba el reloj con cierta ansiedad. Había pasado semanas enviando solicitudes para distintos trabajos como niñera, pero nada parecía concretarse. Su experiencia y reputación como cuidadora eran impecables. Sin embargo, la competencia era feroz, con un hijo pequeño que mantener y deudas acumulándose. Sus opciones se agotaban. Por eso, aquella llamada telefónica que recibió en la mañana había sido como una señal de esperanza. Una mujer con voz formal le ofreció un empleo en una mansión ubicada en un barrio exclusivo. El trabajo consistía en cuidar a un niño de 6 años llamado Gabriel, hijo de un empresario acaudalado. El salario era más que generoso, suficiente para estabilizar su situación económica. Sin dudar demasiado, Sofía aceptó la entrevista. Ahora, de pie frente a la enorme verja de hierro forjado, se preguntaba si había hecho bien. «Es solo un trabajo», pensó. Intentando tranquilizarse, la verja se abrió lentamente, revelando un camino de piedra rodeado por jardines impecablemente cuidados. Respirando hondo, Sofía avanzó, con la bolsa firmemente sujeta sobre el hombro. Un hombre vestido con un uniforme negro la esperaba en la puerta principal. Le dedicó una breve inclinación de cabeza antes de hablar. «Bienvenida, señora Sofía. El señor de la casa la espera en el salón». Sofía asintió, ocultando su nerviosismo. El interior de la mansión era impresionante. Pisos de mármol, columnas decorativas y lámparas de cristal que reflejaban la luz natural. El eco de sus pasos resonaba en el amplio corredor, mientras el hombre la guiaba hacia el salón principal. Sin embargo, nada la había preparado para lo que estaba a punto de ocurrir. Al cruzar la puerta del salón, sus ojos se detuvieron en la figura masculina que estaba junto a un gran ventanal. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era imposible. Allí, frente a ella, estaba Guillermo, el hombre al que había llorado durante 7 años, el amor de su vida, el padre de su hijo, quien supuestamente había muerto en un accidente de barco. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo es posible?, se preguntó en estado de shock. Pero había algo aún más inquietante. Guillermo no mostraba ninguna reacción al verla. Sus ojos no reflejaban sorpresa, emoción ni reconocimiento. «¿Señora Sofía?», preguntó él con tono educado pero distante. Ella retrocedió un paso, sintiendo que las piernas le temblaban. Una parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo, exigirle explicaciones, pero otra parte estaba congelada en el asombro. ¿Cómo podía estar vivo y no recordarla? «¿Se encuentra bien?», insistió Guillermo, frunciendo el ceño ligeramente. Sofía tragó saliva y trató de recuperar la compostura. No podía permitir que sus emociones la traicionaran. Sí, disculpe, es solo que el lugar es imponente», respondió, esforzándose por sonar natural. Guillermo asintió levemente, aún observándola con curiosidad. «Gabriel está en su habitación. Mi esposa, Elena, le dará más detalles sobre el trabajo». «¿Esposa?». La palabra resonó en su mente como un eco cruel. Sofía sintió que el estómago se le encogía. No solo estaba vivo, sino que aparentemente había construido una nueva vida. ¿Cómo podía ser esto real? Sin embargo, no podía permitirse un colapso emocional en ese momento. Unos minutos después, conoció a Elena. La mujer era alta, esbelta y de una elegancia intimidante. Sus ojos fríos recorrieron a Sofía de arriba abajo, evaluándola en silencio. «Espero que entienda la responsabilidad que implica cuidar a Gabriel. Es un niño especial. No toleramos errores», dijo Elena, con voz firme y autoritaria. Sofía se limitó a asentir, consciente de que cualquier palabra podría ser malinterpretada. Desde el primer instante, sintió una fuerte desconfianza hacia aquella mujer, aunque no podía explicar por qué. Cuando finalmente llegó el momento de conocer a Gabriel, todo cambió. El niño tenía una mirada curiosa y profunda, como si estuviera constantemente evaluando el mundo a su alrededor. Sofía sintió una conexión instantánea, casi maternal. «¿Eres mi nueva niñera?», preguntó Gabriel con voz suave. «Así es. Me llamo Sofía», respondió ella, arrodillándose a su altura. «Vamos a pasar mucho tiempo juntos. ¿Te parece bien?».
Gabriel dudó un momento, pero luego asintió con una pequeña sonrisa. ¿Te gustan los cuentos?, preguntó. Ladeando la cabeza con curiosidad, Sofía sonrió con calidez. Me encantan. Si quieres, esta noche podemos leer uno antes de dormir. El niño parecía satisfecho con la respuesta. A medida que pasaba más tiempo con él, Sofía no podía ignorar la extraña familiaridad que sentía. Había algo en Gabriel que le recordaba a alguien, aunque no podía precisar a quién. Más tarde, cuando se retiró a la pequeña habitación que le habían asignado, Sofía se dejó caer en la cama, agotada tanto física como emocionalmente. Miró una fotografía de Martín en su teléfono y suspiró profundamente. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró para sí misma. Había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Cómo había sobrevivido Guillermo al accidente? ¿Por qué no recordaba nada de su vida pasada? ¿Y qué papel jugaba Elena en todo esto? Aunque el miedo y la confusión la invadían, Sofía tomó una decisión en ese momento. No se marcharía sin descubrir toda la verdad. Sofía no pudo dormir aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de Guillermo invadían su mente. Recordaba con claridad el día en que todo cambió para siempre. 7 años atrás, ambos habían planeado un viaje en barco para celebrar la noticia de su embarazo. Sofía estaba emocionada por comenzar una nueva vida con el hombre que amaba, pero esa felicidad se hizo añicos cuando el barco se hundió en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Guillermo desapareció entre las olas, y pese a las búsquedas intensivas, jamás encontraron su cuerpo. La mañana después del accidente fue una pesadilla interminable, desesperada y llena de dolor. Sofía tuvo que enfrentarse a la cruda realidad. Estaba sola, esperando un hijo, sin respuestas ni consuelo. Con el tiempo, la tristeza se transformó en una carga silenciosa que la acompañó todos los días de su vida. Ahora, ese mismo hombre al que había llorado estaba de vuelta, pero era como un extraño. Había algo en él que parecía diferente, como si no solo hubiera perdido la memoria, sino también una parte esencial de sí mismo. A la mañana siguiente, Sofía se levantó temprano. Sabía que no podía permitirse el lujo de mostrarse vulnerable ante Elena o Guillermo. Debía comportarse con profesionalismo. Aunque su corazón estuviera hecho pedazos, después de todo, estaba allí por Gabriel y necesitaba ese trabajo para mantener a Martín. Cuando llegó al comedor, encontró a Guillermo sentado frente a una taza de café y un periódico. Vestía una camisa impecable y parecía concentrado en las noticias. Al verla entrar, levantó la mirada y esbozó una ligera sonrisa. «Buenos días, Sofía», dijo con cortesía. «Buenos días», respondió ella, tratando de no perder la calma. Un silencio incómodo se instaló entre ambos. Guillermo parecía dispuesto a decir algo más, pero en ese momento Elena entró en la habitación, interrumpiendo cualquier posibilidad de conversación. «Sofía, espero que estés lista para comenzar el día. Gabriel tiene clases particulares esta mañana, pero necesitará que lo acompañes después», informó Elena con su habitual tono autoritario. «Por supuesto, señora», contestó Sofía, inclinando ligeramente la cabeza. Elena le dedicó una mirada fría antes de sentarse junto a Guillermo. La dinámica entre ellos era peculiar. No había muestras de afecto ni calidez en su relación. Parecían más socios que esposos. Eso solo aumentó las preguntas que atormentaban a Sofía. ¿Cómo era posible que Guillermo hubiera olvidado todo sobre su vida anterior? ¿Y por qué parecía tan distante incluso con Elena? Más tarde, mientras acompañaba a Gabriel en sus actividades, Sofía aprovechó para conocerlo mejor. El niño era curioso, inteligente y algo reservado, pero se notaba que necesitaba cariño. «¿Te gusta vivir aquí?», le preguntó Sofía con suavidad mientras caminaban por los jardines de la mansión. Gabriel se encogió de hombros. «Es bonito, pero a veces me siento solo. Papá trabaja mucho y Elena no es muy divertida», dijo con una honestidad que sorprendió a Sofía. Sofía se detuvo y se agachó para estar a su altura. «Bueno, espero que conmigo las cosas sean un poco más entretenidas. ¿Qué te gustaría hacer?». Los ojos de Gabriel se iluminaron ligeramente. «Podemos hacer una casita en el árbol. Siempre quise tener una». Sofía sonrió. «Veremos qué se puede hacer. Tal vez podamos pedirle permiso a tu papá». La conexión con Gabriel crecía de forma natural, pero eso no hacía más que intensificar sus sospechas. Había algo en el niño que le recordaba a Martín, algo en su forma de sonreír
o en la manera en que fruncía el ceño cuando pensaba. Más tarde, mientras Gabriel asistía a sus clases particulares, Sofía decidió explorar un poco la mansión. Necesitaba respuestas, aunque no sabía exactamente qué estaba buscando. Pasó por varios pasillos decorados con retratos familiares y objetos antiguos. Una de las puertas estaba entreabierta, y al asomarse, descubrió una biblioteca enorme, con estanterías llenas de libros que se extendían hasta el techo. Se acercó a una de las mesas donde había un portarretrato. La imagen mostraba a Guillermo con Gabriel y Elena. La sonrisa de Guillermo en la foto parecía forzada, como si en el fondo no estuviera completamente feliz. ¿Curiosa, Sofía? La voz de Elena resonó detrás de ella, haciéndola saltar del susto. Sofía se giró rápidamente, intentando no parecer culpable. Lo siento, estaba buscando a Gabriel y me distraje al ver la biblioteca. Es impresionante. Elena avanzó lentamente, con una sonrisa tensa en el rostro. Sí, es una de las joyas de la casa, pero te sugiero que te concentres en tus responsabilidades. No queremos que te pierdas, ¿verdad? El tono de advertencia era evidente. Sofía asintió, sintiendo cómo la tensión en el ambiente aumentaba. Sabía que debía ser más cautelosa. Elena no era una mujer fácil de engañar, y claramente percibía a Sofía como una amenaza. Más tarde, cuando finalmente tuvo un momento a solas, Sofía se sentó en su habitación y dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Estaba atrapada en una situación que nunca hubiera imaginado. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía quedarse, que había un propósito mayor en todo esto. Tengo que saber la verdad, susurró para sí misma. La única manera de seguir adelante era enfrentarse al pasado, por doloroso que fuera, y esta vez no dejaría que nadie le arrebatara lo que amaba. La mañana siguiente llegó con una calma aparente, pero en el interior de Sofía, la tormenta de emociones seguía agitada. Decidió enfocarse en sus tareas con Gabriel y dejar de lado, por ahora, las preguntas que la acosaban. Sin embargo, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a Guillermo. La idea la ponía nerviosa. ¿Cómo debía actuar frente a alguien que fue su gran amor y que ahora no la reconocía? Después de desayunar con Gabriel, Sofía lo llevó al jardín trasero para que jugara un rato antes de sus clases. El niño parecía feliz en su compañía, y eso le dio a Sofía un respiro emocional. Por unos minutos, se permitió olvidarse de sus preocupaciones y concentrarse en el momento presente, mientras Gabriel corría entre los arbustos, recogiendo pequeñas piedras para una colección improvisada. Sofía notó que alguien se acercaba desde la mansión. Su corazón dio un salto al reconocer a Guillermo, que caminaba en dirección a ellos con las manos en los bolsillos. Respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Buenos días, Sofía», la saludó Guillermo con una voz serena. «Buenos días, señor Guillermo», respondió ella, esforzándose por no mostrar su nerviosismo. Guillermo observó a Gabriel por un momento, sonriendo levemente al verlo jugar. Luego, dirigió su atención de nuevo a Sofía. «Gabriel parece sentirse muy cómodo contigo. Es bueno verlo así. A veces es un poco reservado con la gente nueva». Sofía notó un dejo de calidez en su voz, lo cual la desconcertó aún más. Había algo familiar en esa expresión, como si el Guillermo que ella recordaba estuviera oculto bajo capas de confusión y olvido. «Es un niño maravilloso. Me alegra poder ayudar», respondió, intentando que su voz sonara tranquila. Hubo un breve silencio entre ellos. Sofía sintió la necesidad de preguntarle algo, cualquier cosa que pudiera aclarar lo que estaba sucediendo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Finalmente, fue Guillermo quien rompió el silencio. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando como niñera?», preguntó con genuino interés. «Varios años», contestó Sofía, manteniendo la mirada fija en él. «Comencé después de que mi vida diera un giro inesperado». Guillermo asintió lentamente, como si entendiera más de lo que estaba dispuesto a admitir. La vida puede ser impredecible. A veces, los planes que hacemos se desmoronan sin previo aviso. Sofía sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras parecían resonar en su propia experiencia, pero antes de que pudiera responder, Gabriel corrió hacia ellos interrumpiendo la conversación. «Papá, mira lo que encontré», exclamó el niño, mostrando una piedra con una forma curiosa.
Guillermo se agachó para observarla más de cerca. Es una piedra muy interesante, hijo. ¿Piensas agregarla a tu colección? Sí. Sofía dice que puedo ponerla en un frasco especial para que no se pierda. Guillermo lanzó una mirada agradecida a Sofía, como si valorara el esfuerzo que ella estaba haciendo para cuidar a su hijo. Es bueno que tenga a alguien como tú para ayudarlo, dijo con sinceridad. Sofía sintió un calor inesperado en el pecho. Por un momento, todo se sintió casi normal, como si no existieran secretos ni tragedias entre ellos. Pero esa ilusión se desvaneció rápidamente cuando Elena apareció en escena. Guillermo, te estaba buscando, dijo con un tono suave pero firme. Sus ojos se posaron en Sofía, dejando claro que su presencia no era bienvenida. Necesitamos hablar sobre la reunión de esta tarde. Guillermo se puso de pie y asintió. Claro, Elena. Estaba tomando un momento para relajarme con Gabriel. Elena le dedicó una sonrisa tensa y luego miró a Sofía. Espero que todo esté bajo control aquí. Gabriel tiene una rutina estricta que debe seguir. No queremos que se retrase con sus actividades. Por supuesto, señora Elena, respondió Sofía, tratando de mantener la calma ante el evidente desdén de la mujer. Guillermo intercambió una breve mirada con Sofía antes de seguir a Elena hacia la mansión. Mientras se alejaban, Sofía se preguntó cuánto tiempo podría soportar esa tensión constante. Elena era claramente una mujer controladora, y su actitud sugería que no confiaba en ella. Pero Sofía no tenía intención de rendirse. Había algo muy oscuro detrás de esa fachada de perfección, y estaba decidida a descubrirlo. Cuando Guillermo y Elena desaparecieron de su vista, Sofía se volvió hacia Gabriel, que seguía jugando despreocupadamente. No podía evitar sentir lástima por él. Estaba creciendo en un ambiente lleno de secretos y tensiones, y eso no era justo para un niño. Oye, Gabriel, ¿qué te parece si después de tus clases vamos a buscar más piedras para tu colección?, sugirió con una sonrisa. Sí, me encantaría, respondió el niño corriendo hacia ella con entusiasmo. Sofía lo abrazó brevemente, sintiendo una oleada de cariño genuino. No sabía exactamente cuál era su papel en todo aquello, pero una cosa era segura: no permitiría que Elena o cualquier otra persona le hiciera daño a Gabriel. A lo largo del día, las palabras de Guillermo siguieron resonando en su mente. Los planes se desmoronan sin previo aviso. Tal vez él no recordaba quién era ella, pero sus palabras sugerían que había algo dentro de él que aún reconocía el dolor de lo que había perdido. Sofía sabía que tendría que ser paciente. Guillermo había sido manipulado. Eso era evidente. Si quería recuperar lo que les habían arrebatado, tendría que acercarse a él de forma gradual, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. Por ahora, su prioridad era proteger a Gabriel y ganarse la confianza de Guillermo. Paso a paso, los días siguientes transcurrieron con una aparente normalidad, pero para Sofía, cada momento dentro de la mansión era una oportunidad para observar, analizar y, sobre todo, buscar respuestas. No podía permitir que la incertidumbre la consumiera. Guillermo estaba vivo, y Elena parecía ser la clave detrás de todos los secretos que rodeaban su desaparición. Mientras se ocupaba de las tareas con Gabriel, Sofía comenzó a hacer preguntas discretas al personal de la casa. Los empleados se mostraban cautelosos, especialmente cuando mencionaba a Elena o a Guillermo. Nadie parecía dispuesto a hablar abiertamente, lo cual solo aumentó sus sospechas. Una tarde, aprovechando que Gabriel estaba ocupado con sus clases de arte, Sofía decidió explorar algunas áreas de la mansión que no había visitado antes. Sabía que debía ser cuidadosa. Si Elena la descubría husmeando, podría despedirla en el acto, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que su miedo. Subió una escalera de caracol que conducía a una sección menos transitada de la casa. Los pasillos eran más oscuros, con alfombras gruesas que amortiguaban el sonido de sus pasos. Sofía se detuvo frente a una puerta doble de madera tallada. No estaba cerrada con llave, así que la empujó suavemente y entró. La habitación era un despacho amplio, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros antiguos. En el centro, un escritorio de madera maciza exhibía documentos cuidadosamente organizados. Sin poder evitarlo, Sofía se acercó para examinar lo que había sobre la superficie. Uno de los documentos llamó su atención de inmediato. Era un certificado de adopción a nombre de Gabriel.
Su corazón se aceleró mientras leía. El documento indicaba que Gabriel había sido adoptado hace 6 años, poco después de la fecha en que Guillermo había desaparecido en el accidente. «Adoptado», murmuró, incrédula. La información no tenía sentido. Elena siempre se refería a Gabriel como su hijo, pero el certificado contradecía esa versión. Además, ¿por qué un hombre como Guillermo, que alguna vez había estado dispuesto a formar una familia con ella, adoptaría un niño si había perdido la memoria? Sofía guardó el documento en su mente, decidiendo que debía averiguar más detalles. Continuó revisando los estantes en busca de pistas adicionales, hasta que encontró una caja de madera escondida detrás de una fila de libros. La abrió con cuidado y descubrió varias fotografías en blanco y negro, así como recortes de periódicos antiguos. En una de las fotografías, reconoció a Guillermo, pero lucía diferente. Estaba de pie junto a Elena, con una expresión distante. Lo que más le llamó la atención fue que en la imagen también aparecía un hombre que no conocía, alguien con un rostro severo y una postura autoritaria. De pronto, el sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Sofía reaccionó de inmediato, cerrando la caja y colocándola de vuelta en su lugar. Apenas tuvo tiempo de alejarse del escritorio antes de que la puerta se abriera. Era Guillermo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con suavidad, pero con un tono de curiosidad evidente. Sofía tragó saliva, intentando pensar rápido. «Lo siento, no sabía que esta habitación era privada. Estaba buscando un libro para leerle a Gabriel antes de dormir. Él me pidió que encontrara algo especial». Guillermo la observó por un momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió. «Este despacho era de mi padre. No suelo entrar aquí a menudo. La mayoría de los libros son muy antiguos, pero tal vez encuentres algo interesante para Gabriel». Sofía fingió examinar los estantes mientras sentía la mirada de Guillermo sobre ella. Había algo en su expresión que la inquietaba. Era como si él también estuviera luchando contra recuerdos confusos. «A veces me pregunto cómo sería poder recordar todo», dijo de repente, rompiendo el silencio. Sofía lo miró con sorpresa. «¿Recordar todo?». Guillermo suspiró, pasando una mano por su cabello. «Hay momentos en los que siento que algo falta, como si partes de mi vida estuvieran borrosas. Es una sensación extraña». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tal vez no estaba tan lejos de la verdad como pensaba. «¿Has hablado con alguien sobre eso?», se atrevió a preguntar. Guillermo negó con la cabeza. «Elena dice que es normal después del accidente, pero hay cosas que no encajan. No sé cómo explicarlo». Sofía quiso decirle la verdad en ese momento, gritarle que ella conocía su pasado, que él había sido su esposo y que Gabriel era su hijo. Pero se contuvo. Guillermo aún estaba bajo la influencia de Elena, y sin pruebas sólidas, él podría no creerle. «Quizás sea útil explorar esas dudas», dijo finalmente. «A veces, enfrentar lo desconocido puede traer respuestas». Guillermo la miró detenidamente, como si intentara descifrar el significado oculto de sus palabras. Antes de que pudiera responder, una voz interrumpió el momento. «Guillermo, te necesito en la oficina», anunció Elena desde la puerta, con una sonrisa falsa. Guillermo asintió con resignación y se despidió de Sofía antes de seguir a Elena fuera del despacho. Sofía se quedó sola, con el corazón latiéndole con fuerza. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún faltaban muchas respuestas. Una cosa era segura: Elena no permitiría que Guillermo descubriera la verdad fácilmente. Sofía tendría que ser más cautelosa que nunca. El vínculo entre Sofía y Gabriel crecía cada día más. Para el niño, Sofía se estaba convirtiendo en una figura importante. Alguien que no solo cuidaba de él, sino que también lo escuchaba y lo entendía. Para Sofía, la conexión era algo profundo e inexplicable. Había detalles en Gabriel que le recordaban a Martín, su propio hijo, desde la forma en que sonreía hasta ciertos gestos espontáneos. Sin embargo, sabía que no podía dejarse llevar por esas emociones. Necesitaba más respuestas antes de sacar conclusiones precipitadas. Aquella tarde, después de terminar sus tareas escolares, Gabriel le pidió a Sofía que lo acompañara a su rincón favorito del jardín, un pequeño claro rodeado de árboles altos y flores silvestres. Sofía lo siguió, disfrutando del aire fresco y del ambiente tranquilo. «Este es mi lugar secreto», le dijo Gabriel con entusiasmo.
Me gusta venir aquí cuando quiero pensar o estar solo. Sofía sonrió y se sentó en el césped, invitando al niño a hacer lo mismo. Es un lugar muy bonito. Entiendo por qué te gusta tanto. ¿Y en qué piensas cuando estás aquí? Gabriel se encogió de hombros, lanzando una pequeña piedra a la distancia. A veces pienso en mi mamá. La declaración sorprendió a Sofía, quien intentó mantener una expresión neutra. ¿Tu mamá? Gabriel asintió lentamente. Bueno, Elena dice que ella es mi mamá, pero no lo sé. A veces siento que no es verdad. Es como si hubiera otra persona, pero no puedo recordarla. Sofía sintió que el corazón se le detenía. ¿Era posible que Gabriel tuviera recuerdos vagos de su verdadera madre? La idea la llenó de una mezcla de tristeza y esperanza. ¿Has hablado con alguien más sobre eso?, preguntó con cautela. No. Elena se enoja cuando hago preguntas. Dice que no debo pensar en esas cosas, pero tú no me regañas, dijo el niño, mirándola con confianza. Me gusta hablar contigo. Sofía se inclinó hacia él y le tomó la mano con suavidad. Siempre puedes hablar conmigo, Gabriel. Nunca te voy a regañar por lo que sientas o pienses. El niño le dedicó una sonrisa tímida, y en ese momento, Sofía supo que tenía que protegerlo a toda costa. Gabriel estaba atrapado en un mundo de mentiras, al igual que Guillermo. Mientras volvían a la mansión, Sofía reflexionó sobre lo que había aprendido. Si Gabriel estaba comenzando a dudar de su relación con Elena, eso significaba que la verdad aún podía salir a la luz. Sin embargo, también significaba que Elena se volvería más vigilante. Esa sospecha se confirmó más tarde esa misma noche. Después de cenar, Sofía llevaba a Gabriel a su habitación cuando Elena apareció en el pasillo. Gabriel, cariño, ¿por qué no vas adelantándote? Quiero hablar un momento con Sofía, dijo Elena, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Gabriel obedeció a regañadientes, lanzando una mirada preocupada a Sofía antes de irse. Una vez que quedaron solas, Elena cruzó los brazos y adoptó una postura intimidante. He notado que Gabriel se ha encariñado contigo, comenzó con un tono frío. Eso es bueno, siempre y cuando recuerdes cuál es tu lugar. Sofía levantó la barbilla, sin dejarse intimidar. Solo hago mi trabajo, señora Elena. Mi prioridad es asegurarme de que Gabriel esté bien. Exactamente. Y espero que no interfieras en cosas que no te conciernen. Esta familia tiene reglas muy claras. Gabriel es un niño sensible, y no quiero que lo confundas con ideas que no le corresponden. El mensaje era claro. Elena la estaba vigilando. Sofía asintió, sabiendo que no era el momento de confrontarla. Entiendo. No se preocupe. Siempre actuaré en el mejor interés de Gabriel. Elena la observó por unos segundos más antes de darse la vuelta y marcharse. Sofía exhaló lentamente, sintiendo cómo la tensión la abandonaba poco a poco. Sabía que estaba caminando sobre terreno peligroso, pero no podía retroceder. Más tarde, cuando se reunió con Gabriel en su habitación, lo encontró sentado en la cama, abrazando un peluche. ¿Todo está bien?, preguntó él. Con un atisbo de preocupación en sus ojos, Sofía se acercó y se sentó a su lado. Sí, todo está bien. Elena solo quería asegurarse de que cumplamos con nuestras responsabilidades. No te preocupes por eso. El niño pareció relajarse un poco, aunque aún mantenía una expresión pensativa. Sofía, ¿crees que algún día recordaré cosas que olvidé? La pregunta la tomó por sorpresa. Sofía respiró hondo antes de responder. A veces, los recuerdos vuelven cuando menos lo esperamos, pero lo importante es que siempre sigas tu corazón. Eso nunca te va a engañar. Gabriel la miró en silencio durante un momento antes de sonreír. Gracias. Me alegra que estés aquí. Sofía sintió un nudo en la garganta. Sabía que este niño estaba buscando respuestas tanto como ella. Por más difícil que fuera el camino, estaba decidida a descubrir la verdad, no solo por Guillermo, sino también por Gabriel. Esa noche, mientras se acostaba, Sofía pensó en todo lo que había sucedido. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún quedaban muchas preguntas sin resolver. Lo único que tenía claro era que Elena no se detendría ante nada para proteger sus secretos, pero Sofía tampoco se detendría. No esta vez. La tensión en la mansión se había vuelto casi palpable. Sofía sentía que cada paso que daba era observado con sospecha, especialmente por Elena. Sin embargo, no iba a permitir que el miedo la paralizara. Sabía que Gabriel confiaba en ella,
y aunque Guillermo aún se mostraba distante, comenzaba a notar ciertos cambios en su comportamiento. A veces la miraba como si estuviera intentando recordar algo, como si su presencia despertara en él una sensación familiar. Esa mañana, Guillermo se encontraba en el salón, revisando documentos en su laptop. Sofía había llevado a Gabriel al jardín para jugar, pero necesitaba regresar a la mansión para buscar unos bocadillos. Cuando entró al salón, Guillermo levantó la vista, y por un instante, sus ojos se encontraron. Sofía sintió una chispa en el aire, algo que no había experimentado desde aquel primer encuentro inesperado. «Buenos días», dijo Guillermo, con un tono más suave que de costumbre. «Buenos días, señor Guillermo», respondió ella, intentando no mostrar su nerviosismo. Él cerró la laptop y se apoyó en el respaldo del sofá, cruzando los brazos. «He notado que Gabriel se siente muy a gusto contigo. Eso me tranquiliza. Es un niño muy especial. Me alegra poder ayudarlo», contestó Sofía, esbozando una leve sonrisa. Hubo un breve silencio. Guillermo parecía perdido en sus pensamientos, como si algo en la conversación lo estuviera llevando a un lugar lejano. De pronto, se llevó una mano a la sien, frunciendo el ceño. «¿Se encuentra bien?», preguntó Sofía, dando un paso hacia él. «Sí, es solo un dolor de cabeza. A veces me ocurre cuando intento recordar ciertas cosas», admitió Guillermo, con una expresión de frustración. Sofía se detuvo en seco. Las palabras de Guillermo confirmaban lo que había sospechado. Su memoria no estaba completamente perdida, solo bloqueada. «¿Ha hablado con algún médico sobre eso?», preguntó con cautela. «Elena insiste en que no es necesario. Dice que con el tiempo todo se estabilizará, pero no estoy tan seguro. A veces tengo sueños extraños, imágenes que no logro identificar». Sofía sintió un nudo en el estómago. Quizá esos sueños eran fragmentos de su vida pasada, momentos que él había compartido con ella antes del accidente. Tal vez esos sueños son importantes. Podrían ser pistas de lo que está buscando, sugirió, midiendo cuidadosamente sus palabras. Guillermo la miró fijamente, como si intentara descifrar el significado oculto en su consejo. Antes de que pudiera responder, un sonido proveniente del exterior interrumpió el momento. Gabriel había regresado corriendo desde el jardín y entró al salón con una sonrisa en el rostro. «Papá, Sofía, encontré una ardilla», exclamó emocionado. Guillermo rió suavemente y se levantó del sofá, agradecido por la distracción. «Una ardilla. Eso es algo interesante. ¿Dónde la viste?» «Cerca del árbol grande. Creo que está buscando comida», explicó el niño con entusiasmo. «Bueno, tal vez podamos hacerle una casita», sugirió Guillermo mirando a Sofía. «¿Qué opinas?», Sofía sonrió, aliviada por el cambio de tema. «Creo que es una excelente idea. Gabriel estará encantado de cuidar a la ardilla». Los tres salieron juntos al jardín, y por un momento, todo pareció normal. Era como si fueran una familia, disfrutando de una tarde tranquila. Sofía no pudo evitar imaginar cómo habría sido su vida si el accidente nunca hubiera ocurrido. Mientras ayudaban a Gabriel a recolectar ramas y hojas para la supuesta casa de la ardilla, Guillermo comenzó a experimentar una serie de pequeños flashes en su mente. Vio imágenes borrosas de un día soleado en un parque, una mujer riendo mientras lo miraba con ternura. Esa mujer tenía algo en común con Sofía. Sacudió la cabeza, tratando de despejar esos pensamientos. No quería alarmar a Gabriel ni a Sofía, pero algo estaba cambiando dentro de él. Más tarde, mientras Gabriel jugaba en su habitación, Guillermo se quedó de pie en la terraza, contemplando el horizonte. Sofía lo observó desde la distancia. Notando la expresión perdida en su rostro, decidió acercarse con cautela. «¿Todo bien?», preguntó con suavidad. Guillermo se volvió hacia ella, sus ojos llenos de una extraña mezcla de confusión y curiosidad. «Sofía, ¿alguna vez has sentido que conoces a alguien desde antes, aunque no puedas explicar por qué?» La pregunta la tomó por sorpresa. Era como si Guillermo estuviera comenzando a conectar los puntos, aunque aún no lo entendiera del todo. «Sí, creo que todos hemos sentido eso alguna vez», respondió con cuidado. «Tal vez sea porque nuestras almas recuerdan cosas que nuestra mente no puede». Guillermo asintió lentamente, reflexionando sobre sus palabras. «Elena siempre me ha dicho que debo dejar el pasado atrás, que es mejor no buscar respuestas, pero siento que
Hay algo que no puedo ignorar. Sofía se acercó un poco más, con el corazón acelerado. A veces, enfrentarse al pasado es la única forma de encontrar paz. Guillermo la miró profundamente, como si en ese instante algo dentro de él cobrara sentido. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, una voz interrumpió la conversación. «Guillermo, necesito hablar contigo sobre unos asuntos de la empresa», dijo Elena desde la entrada de la terraza, con una expresión controlada. Guillermo se tensó y asintió, lanzando una última mirada a Sofía, antes de seguir a Elena hacia el interior de la casa. Sofía se quedó allí, sintiendo que estaban cada vez más cerca de la verdad. Guillermo comenzaba a recordar, pero también sabía que Elena haría todo lo posible por mantenerlo en la oscuridad. La lucha apenas estaba comenzando. Los días transcurrieron con una tensión creciente en la mansión. Guillermo seguía experimentando flashes de memoria, aunque no lograba darles un significado claro. Por su parte, Sofía se mantenía alerta. Sentía que cada vez estaba más cerca de descubrir la verdad, pero sabía que un paso en falso podría ponerlo todo en riesgo. Elena, siempre vigilante, no perdía la oportunidad de recordarle que su posición en la casa era frágil. Una tarde, mientras Gabriel descansaba después de sus lecciones, Sofía decidió tomar un momento para explorar los alrededores de la propiedad. Había algo en la mansión que la inquietaba, una presencia silenciosa de secretos ocultos en cada rincón. Caminó por el jardín hasta llegar a una sección menos cuidada, donde un pequeño pabellón cubierto de enredaderas se alzaba en medio de la vegetación. Al acercarse, notó que la puerta estaba entreabierta. Empujó con cautela y entró, encontrándose con un espacio polvoriento lleno de antiguos muebles y cajas apiladas. Era evidente que nadie había estado allí en mucho tiempo. Su curiosidad la llevó a revisar las cajas. Entre papeles amarillentos y objetos olvidados, encontró un álbum de fotos. Lo abrió con cuidado y comenzó a hojearlo. Las primeras imágenes mostraban a Guillermo cuando era más joven, probablemente en sus primeros años de universidad. En una de las fotos, Sofía reconoció a un hombre al que había visto en otra ocasión, el mismo que aparecía en la fotografía del despacho. Era evidente que esa persona tenía un vínculo importante con Guillermo. Mientras observaba con más detalle, encontró una foto que le hizo contener la respiración. Era una imagen de Guillermo sosteniendo a un bebé en brazos, aunque la foto no tenía fecha. Sofía supo de inmediato que ese bebé era Gabriel. Sin embargo, había algo extraño. La expresión en el rostro de Guillermo no era de felicidad. Parecía más confundido, como si no entendiera completamente lo que estaba ocurriendo. «¿Qué haces aquí?». La voz de Elena resonó en el pabellón, rompiendo el silencio. Sofía se sobresaltó y cerró rápidamente el álbum, colocándolo de nuevo en la caja. Se volvió para enfrentar a Elena, que la observaba con los ojos entrecerrados. «Lo siento, no sabía que este lugar era privado, solo estaba explorando», respondió con calma. Elena avanzó lentamente, cruzando los brazos. «Este pabellón es parte de la historia familiar. No hay nada aquí que te interese, Sofía. Te sugiero que te limites a tus tareas con Gabriel». Sofía mantuvo la mirada firme, pero asintió para evitar una confrontación directa. «Por supuesto, no fue mi intención causar molestias. Más te vale», respondió Elena con una sonrisa forzada. «Guillermo ha tenido días difíciles últimamente. No necesitamos más distracciones». Elena se dio la vuelta y salió del pabellón, dejando a Sofía sola. Respirando profundamente, Sofía sintió una mezcla de frustración e impotencia. Elena estaba claramente ocultando algo, y cada vez era más evidente que no permitiría que nadie se acercara a la verdad. Esa noche, mientras ayudaba a Gabriel a prepararse para dormir, el niño le hizo una pregunta inesperada. «Sofía, ¿mi papá siempre ha sido así?». Sofía se detuvo un momento, sorprendida por la pregunta. «¿Cómo así, Gabriel? A veces parece que está triste, pero no me dice por qué. También dice que tiene sueños raros». Sofía se sentó en la cama junto a él y le acarició el cabello. «Tu papá ha pasado por cosas difíciles, Gabriel. A veces, cuando eso ocurre, las personas necesitan tiempo para recordar quiénes son». El niño la miró con seriedad, como si intentara comprender algo más profundo. «¿Tú también has pasado por cosas difíciles?». Sofía sonrió con melancolía. «Sí, Gabriel, pero lo importante es que siempre hay maneras de salir adelante, especialmente cuando tienes personas que te quieren».
Gabriel pareció satisfecho con la respuesta y cerró los ojos, preparándose para dormir. Sofía lo observó por un momento, sintiendo una mezcla de amor y tristeza. Ese niño había sido privado de su verdadera historia, pero ella estaba decidida a corregir esa injusticia. Más tarde, Guillermo se encontraba en la terraza, mirando las estrellas. Sofía se acercó silenciosamente, sintiendo que este era el momento adecuado para hablar. «No puedo dormir», dijo Guillermo sin volverse, como si hubiera sentido su presencia. «A veces mirar el cielo ayuda a calmar la mente», respondió Sofía. Deteniéndose a su lado, Guillermo suspiró y se pasó una mano por el cabello. «He estado pensando en mis sueños. Cada vez son más claros, pero no logro entenderlos. Veo lugares, personas, y siento que debería saber quiénes son». Sofía lo miró con ternura, consciente de que estaba caminando sobre una línea peligrosa. «Tal vez no necesitas entenderlo todo de inmediato. Los recuerdos a veces vuelven cuando estamos listos para enfrentarlos». Guillermo se volvió hacia ella, sus ojos buscando respuestas en los suyos. «¿Quién eres, Sofía? Siento que hay algo en ti que no puedo explicar». Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era la primera vez que Guillermo expresaba abiertamente sus dudas. Estaban cada vez más cerca de la verdad, pero también sabía que Elena haría todo lo posible por detenerlos. «Solo soy alguien que quiere ayudarte a encontrar lo que has perdido», respondió con suavidad. Guillermo asintió lentamente, como si aceptara esa respuesta por ahora. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la batalla apenas había comenzado. Sofía despertó al amanecer con una sensación de urgencia. La conversación de la noche anterior con Guillermo no dejaba de rondar en su mente. Sabía que los recuerdos estaban intentando abrirse paso en su conciencia, pero también entendía que Elena representaba un obstáculo constante. Si quería proteger a Gabriel y a Guillermo, necesitaba obtener más información sobre lo que realmente había ocurrido hace 7 años. Mientras Gabriel seguía durmiendo, Sofía decidió salir discretamente de la mansión. Tenía un plan en mente: visitar a un antiguo amigo de Guillermo, alguien que tal vez pudiera proporcionarle más detalles sobre su vida antes del accidente. Recordaba que Guillermo solía mencionar a un hombre llamado Enrique Valdés, un colega de negocios y confidente. Después de una breve búsqueda en su teléfono, encontró la dirección de una oficina en el centro de la ciudad, donde Enrique aún trabajaba. Cuando llegó al edificio, una recepcionista la recibió con cortesía, aunque con cierto recelo. «¿Tiene una cita con el señor Valdés?», preguntó la mujer, observándola con desconfianza. «No, pero es un asunto personal importante. Dígale que soy amiga de Guillermo Montemayor», respondió Sofía. Esperando que el nombre causara alguna reacción, la recepcionista pareció sorprendida, pero finalmente asintió y llamó a la oficina de Enrique. Tras unos minutos de espera, Sofía fue guiada hasta un despacho elegante, donde un hombre de unos 40 y tantos años la esperaba detrás de un escritorio. Su expresión era una mezcla de curiosidad y cautela. «Buenos días, me llamo Sofía. Estoy aquí porque necesito hablar sobre Guillermo Montemayor», comenzó ella, directa. Enrique frunció el ceño y se reclinó en su silla. «Hace años que nadie me pregunta por él. Creía que había muerto en aquel accidente. ¿Qué es exactamente lo que quiere saber?». Sofía respiró hondo antes de responder. «Guillermo está vivo, pero no recuerda nada de su vida anterior. Lo encontré por casualidad, y ahora estoy intentando entender qué ocurrió realmente. Hay muchas cosas que no encajan, y creo que usted puede ayudarme». La revelación dejó a Enrique atónito. Durante unos segundos, pareció procesar la información. «¿Vivo? Eso es increíble. Guillermo y yo éramos muy cercanos en su momento, pero después del accidente todo cambió. La versión oficial fue que el barco se hundió debido a un fallo mecánico, aunque siempre tuve mis dudas». Sofía se inclinó hacia adelante, interesada. «¿Dudas? ¿A qué se refiere?». Enrique suspiró y se pasó una mano por el rostro. Había muchas cosas raras alrededor de ese viaje. Guillermo había mencionado que alguien lo estaba presionando por asuntos de negocios, poco antes del accidente. Incluso me dijo que estaba preocupado por la seguridad de su familia. Nunca entendí del todo a qué se refería, pero ahora que mencionas que está vivo, creo que puede haber sido algo más que un simple accidente». Sofía sintió que el estómago se le encogía. ¿Acaso Guillermo había sido víctima de un plan deliberado?
La idea de que Elena pudiera estar involucrada en algo así comenzaba a parecer cada vez más plausible. ¿Sabe quién podría haber tenido motivos para hacerle daño?, preguntó, con la esperanza de obtener más pistas. Elena siempre me pareció sospechosa, admitió Enrique. Llegó a su vida poco después del accidente, alegando que lo había encontrado a la deriva y que lo cuidó hasta que se recuperó. Sin embargo, nunca pude confirmar esa historia. Todo se manejó con mucho hermetismo. Sofía apretó los puños, intentando controlar la ira que comenzaba a hervir dentro de ella. Elena había manipulado a todos, aprovechándose del estado vulnerable de Guillermo. Necesito pruebas de todo esto. No puedo enfrentarla sin algo sólido. Enrique asintió con determinación. Haré algunas llamadas. Todavía tengo contactos que pueden ayudarnos a investigar. Si Guillermo está en peligro, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Agradecida, Sofía estrechó su mano antes de marcharse. El peso de la conversación la acompañó durante todo el trayecto de regreso a la mansión. Ahora tenía más claro que nunca que el accidente de Guillermo no había sido un simple desastre. Elena había orquestado gran parte de su sufrimiento, y era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Al llegar, se encontró con Guillermo en el salón. Parecía distraído, como si también estuviera lidiando con sus propios pensamientos. Cuando la vio entrar, su expresión se suavizó. ¿Saliste temprano?, preguntó con curiosidad. Sí, necesitaba hacer algunas diligencias en la ciudad, respondió ella, intentando sonar casual. Guillermo asintió lentamente, pero no insistió en preguntar más. He estado pensando en lo que hablamos anoche. Quiero saber más sobre mi pasado, aunque Elena siempre me ha dicho que no es necesario. Siento que hay cosas que necesito entender. Sofía lo miró con empatía. Estoy aquí para apoyarte en lo que decidas, pero debes estar preparado. A veces, las respuestas no son fáciles de aceptar. Guillermo suspiró y se pasó una mano por el cabello. Lo sé, pero ya no puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Es hora de enfrentar lo que sea que esté oculto. Sofía sintió una mezcla de alivio y temor. Guillermo estaba abriendo los ojos, pero eso también significaba que Elena intensificaría sus esfuerzos por mantenerlo bajo control. La batalla por la verdad apenas estaba comenzando, y Sofía sabía que debía estar lista para cualquier cosa. Guillermo se encontraba cada vez más confundido por las imágenes fugaces que aparecían en su mente. Sabía que había algo más en su pasado, algo que Elena le había ocultado durante años. Aunque no podía explicarlo del todo, la presencia de Sofía parecía avivar esos recuerdos fragmentados. Mientras caminaba por los jardines de la mansión esa mañana, decidió que ya era hora de hacer preguntas. Elena, como siempre, tenía el control absoluto sobre todos los asuntos de la casa y de su vida. Era momento de cuestionar sus explicaciones y de exigir claridad. Elena estaba en el salón, revisando unos documentos, cuando Guillermo entró con paso firme. La mujer levantó la mirada y esbozó una sonrisa que, a ojos de Guillermo, ahora parecía demasiado calculada. ¿Todo bien, querido?, preguntó con voz suave. Necesito hablar contigo, respondió él, sin rodeos. Elena dejó los papeles a un lado, aunque su expresión cambió levemente, mostrando una chispa de preocupación. Claro, dime, ¿qué sucede? Guillermo tomó asiento frente a ella, cruzando los brazos. He estado teniendo recuerdos, no son claros, pero cada vez siento más que hay algo importante que no me has contado. Necesito saber qué ocurrió realmente después del accidente. La sonrisa de Elena desapareció casi por completo. Su mirada se endureció ligeramente mientras buscaba una respuesta. Guillermo, ya hemos hablado de esto muchas veces. Fue un accidente trágico. Estabas en el barco, sufriste un fuerte golpe en la cabeza y quedaste a la deriva. Tuve la suerte de encontrarte y salvarte la vida. Lo sé, me lo has dicho innumerables veces, pero eso no explica por qué tengo estos recuerdos. Imágenes de personas que no puedo identificar. Siento que alguien importante estuvo conmigo antes del accidente. ¿Por qué no recuerdo nada sobre mi vida anterior?, replicó Guillermo, con frustración. Elena se levantó de su asiento y comenzó a caminar por la habitación. Guillermo, las heridas traumáticas pueden causar lagunas en la memoria. Los médicos lo explicaron claramente. Tu recuperación fue lenta, y yo estuve a tu lado en cada momento. ¿Por qué dudas ahora? No se trata solo de dudas. Elena,
Es algo que siento, insistió él, mirándola con intensidad. Necesito respuestas, no más evasivas. Elena detuvo su paso y lo miró fijamente, intentando mantener el control de la situación. Sabía que Guillermo estaba acercándose peligrosamente a la verdad, y eso no podía permitírselo. Lo único que quiero es protegerte. A veces es mejor dejar el pasado donde está. No quiero que revivas esos momentos dolorosos, dijo con voz aparentemente conciliadora. Pero Guillermo no estaba convencido. Había algo en sus palabras que sonaba hueco, como si estuviera ocultando más de lo que decía. Sin embargo, decidió no presionarla demasiado en ese momento. Sabía que Elena no le diría nada si se sentía acorralada. Solo quiero que sepas que no pienso detenerme hasta descubrir todo lo que olvidé, sentenció antes de salir del salón, dejándola sola. Elena se quedó inmóvil por unos segundos, apretando los puños. Sabía que Sofía tenía algo que ver con este cambio en Guillermo. Desde que la mujer había llegado, las cosas comenzaron a desmoronarse. Debía tomar medidas más drásticas para mantener su control. Mientras tanto, Sofía estaba en la habitación de Gabriel, ayudándolo con una tarea escolar. El niño, siempre curioso, no dejaba de hacerle preguntas. «Sofía, ¿crees que los recuerdos pueden desaparecer para siempre?», preguntó, con una expresión pensativa. Sofía se detuvo un momento, sorprendida por la pregunta. «No lo creo, Gabriel. A veces los recuerdos se esconden en lo más profundo de nuestra mente, pero pueden volver cuando menos lo esperamos». Gabriel asintió lentamente. «Mi papá siempre dice que tiene sueños extraños. Me pregunto si esos sueños son sus recuerdos tratando de regresar». Sofía sintió un escalofrío. El niño había captado una verdad que ni siquiera Guillermo podía entender del todo. «Es posible. Lo importante es que tu papá sepa que no está solo en este proceso. Y tú también puedes ayudarlo». Gabriel sonrió con timidez. «Quiero que mi papá esté feliz. A veces parece que está triste, aunque no lo diga». Sofía le acarició el cabello con ternura. «Él está pasando por cosas difíciles, pero saldrá adelante. Lo sé porque es fuerte. Y tú también lo eres». En ese momento, Guillermo apareció en la puerta. Observó a Sofía y a Gabriel durante unos segundos antes de entrar en la habitación. Su presencia llenó el espacio con una energía distinta, como si algo importante estuviera a punto de suceder. «¿Interrumpo algo?», preguntó con una sonrisa suave. «No, papá. Sofía me estaba ayudando con mi tarea», respondió Gabriel emocionado. Guillermo se acercó y se sentó en una silla junto a ellos. «Quiero agradecerte, Sofía. Desde que llegaste, las cosas han cambiado para mejor, especialmente para Gabriel. Se nota que él confía en ti, y eso significa mucho para mí». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «Es un niño increíble. Me siento afortunada de poder estar aquí para él». Los ojos de Guillermo la observaron con una intensidad que la dejó sin aliento. Por un momento, fue como si pudiera ver más allá de las barreras que el olvido había construido entre ellos. Pero el momento fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados. Era Elena, que entró en la habitación con una expresión rígida. «Guillermo, necesito hablar contigo. Es urgente», dijo. Lanzando una mirada afilada a Sofía, Guillermo se puso de pie, aunque no pudo evitar suspirar con frustración. «Claro, Elena. Hablaremos luego, Gabriel». Mientras se alejaba, Sofía notó la mirada llena de advertencia de Elena. Sabía que la situación se estaba complicando, pero no retrocedería. Guillermo estaba comenzando a recordar, y eso era un peligro para Elena. La lucha por la verdad había llegado a un punto crítico. La noche se cernía sobre la mansión con un silencio inquietante. Sofía apenas había logrado conciliar el sueño después del tenso encuentro con Elena. La mirada de advertencia de la mujer seguía grabada en su mente. Sabía que algo estaba por suceder. Elena no se quedaría de brazos cruzados mientras Guillermo comenzaba a cuestionar la narrativa que ella había construido durante años. Decidida a no perder más tiempo, Sofía se levantó de la cama y salió de su habitación en completo sigilo. Necesitaba aprovechar la oportunidad para buscar más pruebas antes de que Elena pudiera intervenir. Sabía que los documentos falsificados que había encontrado anteriormente no eran suficientes. Algo dentro de ella le decía que en algún rincón de aquella mansión se encontraba la pieza clave que confirmaría toda la verdad. Bajó las escaleras con cuidado, evitando hacer ruido. Las luces del pasillo estaban apagadas, lo que hacía que el ambiente se sintiera aún más opresivo.
Avanzó hacia el despacho que anteriormente había explorado. Al entrar, cerró la puerta detrás de ella y encendió una pequeña lámpara de escritorio para iluminar el lugar. Sofía comenzó a revisar cada uno de los cajones del escritorio con rapidez, pero sin dejar de prestar atención a cada detalle. Al fondo de uno de los compartimentos, encontró una carpeta sellada con el nombre de Gabriel. Su corazón se aceleró al abrirla. Dentro, había un conjunto de documentos que incluían certificados médicos, actas legales y lo que parecía ser un informe detallado sobre la adopción de Gabriel. Mientras leía, una sensación de horror comenzó a apoderarse de ella. Los documentos no solo confirmaban que Gabriel había sido adoptado ilegalmente, sino que también revelaban que el niño había sido arrancado de sus verdaderos padres poco después de su nacimiento. Todo apuntaba a que Elena había orquestado el proceso para presentarlo como su propio hijo. Sofía sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Gabriel no era otro que el hijo que ella y Guillermo habían perdido. El mundo pareció detenerse por un instante. La verdad era más devastadora de lo que había imaginado. Elena no solo había manipulado a Guillermo, sino que había robado a su hijo y lo había criado bajo mentiras. Sofía respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que la asaltaban. No podía permitirse perder el control en ese momento. Necesitaba actuar con inteligencia. Guardó la carpeta con cuidado y se aseguró de memorizar los detalles clave. Sabía que no podía confrontar a Elena de inmediato. Si lo hacía, pondría a Gabriel y a Guillermo en peligro. En cambio, debía planear cada paso cuidadosamente, recolectar más pruebas y asegurarse de que Elena no tuviera ninguna escapatoria. Mientras se preparaba para salir del despacho, escuchó pasos en el pasillo, apagó la lámpara y contuvo la respiración. Las sombras proyectadas por la luz de la luna mostraban la figura de Elena, quien parecía estar rondando la mansión. Sofía se escondió detrás de una estantería, esperando a que la mujer pasara de largo. Elena se detuvo por un momento frente a la puerta, como si percibiera algo extraño, pero finalmente continuó su camino. Sofía esperó unos minutos antes de salir de su escondite. Sabía que el tiempo se agotaba. Elena estaba cada vez más alerta, y el riesgo de ser descubierta aumentaba con cada día que pasaba. Sin embargo, ahora tenía una ventaja. La verdad estaba de su lado, de regreso a su habitación. Sofía se sentó en el borde de la cama y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Recordó el día en que había perdido a Guillermo en el accidente. Todo el dolor que había soportado desde entonces se combinaba ahora con la furia de saber que Elena había estado detrás de todo, pero también sentía esperanza. Gabriel seguía vivo, y ella no permitiría que nadie le arrebatara otra vez lo que le pertenecía. A la mañana siguiente, Sofía decidió actuar con normalidad, como si nada hubiera sucedido. Sabía que debía mantener las apariencias para no despertar sospechas. Durante el desayuno, se encontró con Guillermo en el comedor. Él parecía pensativo, como si algo lo inquietara. «Buenos días», saludó Sofía con una sonrisa, intentando sonar relajada. «Buenos días, Sofía», respondió él, observándola con curiosidad. «¿Dormiste bien?» «Sí, aunque las noches en esta casa siempre son muy tranquilas», contestó, ocultando su nerviosismo. Guillermo asintió lentamente y tomó un sorbo de su café. Después de un momento de silencio, habló con un tono más serio. «He estado pensando en lo que hablamos ayer. Hay demasiadas cosas que no encajan. Necesito empezar a buscar respuestas. Aunque Elena no esté de acuerdo». Sofía sintió un destello de esperanza al escuchar esas palabras. «Creo que es lo correcto. A veces enfrentar la verdad es la única manera de seguir adelante». Guillermo la miró con intensidad, como si en ese instante comprendiera que ella sabía más de lo que estaba diciendo. Sin embargo, no presionó. Parecía entender que todo debía revelarse a su debido tiempo. Más tarde, mientras Sofía acompañaba a Gabriel en sus actividades, no podía dejar de pensar en los próximos pasos que debía tomar. Tenía que proteger al niño y a Guillermo, pero también debía prepararse para el inevitable enfrentamiento con Elena. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Elena caminaba con nerviosismo por su habitación. Los recientes cambios en el comportamiento de Guillermo la tenían inquieta. Había dedicado años a controlar cada aspecto de su vida, asegurándose de que nunca recordara su pasado, pero ahora todo estaba tambaleándose. Sofía se había convertido en una amenaza que no podía ignorar.
Gabriel estaba cada vez más unido a ella, y Guillermo comenzaba a cuestionar todo lo que le había contado. Elena sabía que su única opción era actuar antes de que las cosas se salieran completamente de control. Necesitaba alejarse, llevarse a Gabriel con ella y dejar atrás todo antes de que Guillermo recuperara la memoria o alguien más descubriera la verdad. No podía permitir que sus planes se desmoronaran. Por la tarde, Elena comenzó a hacer llamadas discretas. Contactó a uno de sus socios de confianza para organizar un vuelo privado. Planeaba salir del país en cuestión de días. Sin embargo, sabía que debía moverse con cautela para no levantar sospechas. Necesitaba una coartada que le permitiera sacar a Gabriel de la mansión sin que Guillermo o Sofía intervinieran. Mientras tanto, Sofía continuaba vigilando a Elena con atención. Había notado que algo había cambiado en su actitud. Estaba más inquieta, más tensa. Sofía sospechaba que Elena había sentido la presión de los recientes eventos, pero aún no podía anticipar sus próximos movimientos. Sin embargo, sabía que debía estar preparada para cualquier cosa. Aquella misma tarde, Guillermo pidió a Sofía que lo acompañara al despacho. Quería hablar con ella en privado, lejos de los oídos atentos de Elena. Cuando llegaron al lugar, cerró la puerta detrás de ellos y se apoyó en el escritorio, cruzando los brazos. «Sofía, necesito que me digas la verdad», comenzó Guillermo, con un tono firme. «Siento que sabes más de lo que me has contado. Estos últimos días han sido confusos. No dejo de tener sueños y recuerdos vagos, y cada vez que estoy contigo, es como si algo se desbloqueara en mi mente». Sofía sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza. Había esperado este momento, pero no estaba segura de cómo abordarlo. Sabía que no podía revelarle todo de golpe. Guillermo necesitaba llegar a las respuestas por sí mismo, poco a poco. «Guillermo, entiendo que esto sea difícil para ti. No quiero confundirte más, pero sí, hay cosas que tú no recuerdas. Hay cosas que tú no. Y creo que, en el fondo, ya lo sospechas». Guillermo la observó con una mezcla de incertidumbre y esperanza. «Quiero recuperar mis recuerdos, pero no sé cómo hacerlo. Todo lo que sé parece una mentira». Sofía se acercó a él, colocando una mano sobre su brazo en un gesto de apoyo. «No estás solo en esto. Voy a ayudarte, pero debes confiar en tu intuición. A veces las respuestas están más cerca de lo que pensamos». Guillermo asintió lentamente. En ese momento, ambos sintieron que se había creado un nuevo lazo entre ellos, una alianza silenciosa para enfrentar los secretos que los habían mantenido separados durante años. Horas después, mientras Gabriel jugaba en el jardín, Elena se acercó a él con una sonrisa que, aunque forzada, intentaba parecer tranquilizadora. «Cariño, he estado pensando. ¿Qué te parece si hacemos un viaje juntos? Solo tú y yo». Gabriel ladeó la cabeza, confundido. «¿Un viaje? ¿Y papá? ¿Y Sofía?» «Será una sorpresa. Tu papá está muy ocupado con el trabajo, pero nos alcanzará después. Necesitamos pasar un tiempo especial. Solo nosotros dos», respondió Elena, acariciando el cabello del niño, aunque Gabriel no estaba del todo convencido. Asintió lentamente. Elena le había enseñado a no contradecirla, pero en el fondo sentía que algo no estaba bien. Sin embargo, no dijo nada más y volvió a jugar. Sofía, desde la distancia, observó la interacción con desconfianza. La intuición le decía que Elena estaba planeando algo, y esa conversación con Gabriel lo confirmaba. No podía permitir que la mujer se lo llevara. Era hora de actuar. Más tarde, Sofía se reunió con Guillermo nuevamente. Esta vez no podía seguir guardando silencio. «Guillermo, creo que Elena está planeando algo. La vi hablando con Gabriel sobre un viaje, y no me dio buena espina». Guillermo frunció el ceño, alarmado. «¿Un viaje? ¿No me ha mencionado nada?» «¿Estás segura?» «Completamente. No quiero hacer acusaciones sin pruebas, pero siento que está tratando de alejarse antes de que las cosas se compliquen más. Debemos estar atentos», advirtió Sofía. Guillermo asintió con seriedad. «Tienes razón. No voy a permitir que se lleve a Gabriel sin una explicación». Al día siguiente, Elena comenzó a preparar maletas en secreto. Pensaba marcharse esa misma noche, pero sus planes se vieron interrumpidos cuando Guillermo irrumpió en su habitación. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando las maletas con una expresión de incredulidad. Elena trató de mantener la calma.
Solo es un viaje breve. Quería sorprender a Gabriel con unas vacaciones. Pensé que nos vendría bien un descanso. Sin decírmelo, replicó Guillermo cruzando los brazos. Esto no tiene sentido, Elena. ¿Qué es lo que realmente estás planeando? Elena sintió cómo el control se le escapaba de las manos. Sofía había adelantado sus movimientos, y ahora Guillermo estaba más alerta que nunca. Guillermo, no hagas esto más complicado de lo que ya es. Solo quiero proteger a Gabriel, dijo, intentando sonar convincente, pero Guillermo no se dejó engañar. Había llegado el momento de enfrentarla de una vez por todas. Elena sabía que había perdido terreno, pero no estaba dispuesta a rendirse. Guillermo había comenzado a desconfiar abiertamente de ella, y Sofía estaba demasiado cerca de revelar sus secretos. Aún así, Elena tenía un último recurso: acelerar su plan de fuga. Esa misma noche, contactaría al piloto del vuelo privado para que la recogiera en un aeropuerto pequeño fuera de la ciudad. Todo debía hacerse rápidamente, antes de que Guillermo y Sofía pudieran detenerla. Mientras tanto, Sofía se encontraba en su habitación, repasando mentalmente los eventos de los últimos días. No podía sacarse de la cabeza la conversación que había tenido con Guillermo. Él estaba empezando a ver la verdad, pero todavía faltaban piezas clave para que pudiera recordar completamente su vida pasada. La situación era delicada, y cualquier movimiento en falso podría poner en peligro a Gabriel. Fue entonces cuando escuchó un ligero golpeteo en la puerta. Al abrir, se encontró con Guillermo, quien parecía visiblemente preocupado. «Sofía, necesito que me ayudes. Elena está actuando de forma extraña. Intenté hablar con ella sobre el viaje, pero esquivó todas mis preguntas. Siento que está ocultando algo importante». Sofía asintió, consciente de la gravedad de la situación. «También lo creo. Vi cómo se preparaba para irse con Gabriel. No podemos dejar que lo haga sin explicaciones». Guillermo se llevó una mano al rostro, exhalando con frustración. «No sé en quién confiar. Todo lo que creía cierto parece desmoronarse». Sofía colocó una mano sobre su hombro. «Confía en lo que sientes. Estamos juntos en esto, y no permitiré que nada le pase a Gabriel». Decidieron dividirse para monitorear los movimientos de Elena, mientras Guillermo se dirigía a buscar información sobre el vuelo. Sofía se quedó en la mansión para vigilar a Gabriel. El niño estaba en su habitación, jugando con bloques de construcción, ajeno a la tensión que se respiraba en el aire. «Sofía, ¿por qué papá y Elena están tan raros últimamente?», preguntó Gabriel de repente. Sofía se arrodilló a su lado, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «A veces, los adultos se preocupan por cosas complicadas, pero no debes preocuparte. Tu papá y yo estamos aquí para cuidarte». Gabriel la miró con esos ojos grandes y llenos de inocencia que siempre lograban conmoverla. «¿Prometes que no me van a separar de papá?». Sofía sintió un nudo en la garganta. «Te lo prometo, Gabriel. Nadie te va a separar de las personas que te quieren». En ese momento, Guillermo entró apresuradamente en la habitación, con una expresión de alarma. «Acabo de confirmar que Elena reservó un vuelo privado para esta misma noche. Va a intentar irse con Gabriel». Sofía se puso de pie de inmediato. «Tenemos que detenerla antes de que salga de la mansión». Ambos decidieron no perder más tiempo. Guillermo fue a buscar a Elena, mientras Sofía se quedó con Gabriel para asegurarse de que no lo llevaran a la fuerza. Sin embargo, Elena había anticipado esta posibilidad. Con la ayuda de uno de los empleados leales, logró escapar discretamente con el niño por una salida trasera. Cuando Guillermo llegó al salón, la mansión estaba sumida en un extraño silencio. «¿Dónde está?», preguntó con urgencia, mirando a Sofía. Sofía revisó rápidamente las habitaciones cercanas, pero no había rastro de Gabriel ni de Elena. «Se lo llevó. Tiene que haber salido por una de las puertas traseras». Guillermo sintió cómo la rabia y el pánico se apoderaban de él. «No puedo creer que haya hecho esto. Vamos al aeropuerto. No podemos dejar que se salga con la suya». Ambos salieron a toda prisa. Tomando uno de los autos de la familia, el trayecto fue tenso, con el sonido del motor llenando el silencio. Guillermo apenas podía contener la furia que sentía. Todo en lo que había creído durante años estaba derrumbándose, y la idea de perder a Gabriel lo atormentaba. «¿Qué más sabes sobre Elena?», preguntó repentinamente mirando a Sofía. Sofía sabía que había llegado el momento de ser completamente honesta. «Elena ha manipulado tu vida desde el accidente. Encontré documentos que prueban que Gabriel fue adoptado ilegalmente. Pero hay algo más. Él es tu hijo biológico,
Elena te lo robó cuando perdiste la memoria. Guillermo pisó el freno por un instante, deteniendo el auto en medio del camino. ¿Qué estás diciendo? Gabriel es... mi hijo. Sí, no quería decírtelo de esta manera, pero ya no hay tiempo para secretos. Elena orquestó todo. El accidente no fue un simple fallo. Ella quería controlar tu vida desde el principio. Guillermo cerró los ojos por un momento, tratando de asimilar la información. Sentía una mezcla de horror, culpa y determinación. No podía permitir que Elena escapara con su hijo. Reanudaron la marcha a toda velocidad. Cuando llegaron al pequeño aeropuerto privado, vieron a Elena caminando apresuradamente hacia la pista con Gabriel de la mano. Guillermo y Sofía saltaron del auto y corrieron hacia ellos. «¡Elena, detente!», gritó Guillermo con voz autoritaria. Elena se detuvo en seco, volviéndose hacia ellos con una expresión de furia y desesperación. «No tienes derecho a detenerme. Este es mi hijo. Lo he cuidado durante todos estos años». «Es mi hijo», replicó Guillermo, avanzando hacia ella. «Has vivido una mentira todo este tiempo. No voy a permitir que lo lastimes más». Sofía se acercó a Gabriel, que estaba visiblemente confundido y asustado. «Gabriel, ven conmigo. Estás a salvo». El niño miró a Elena, pero finalmente soltó su mano y corrió hacia Sofía. Guillermo se plantó frente a Elena, con los ojos llenos de una ira contenida. «Tu juego terminó, Elena». La mujer, sabiendo que no tenía escapatoria, soltó un grito de frustración mientras el sonido de las sirenas de policía se acercaba a la pista. Las sirenas policiales resonaban en el aire mientras los agentes llegaban al aeropuerto. Elena, atrapada en un rincón sin salida, parecía debatirse entre huir o intentar alguna última estrategia desesperada. Guillermo y Sofía permanecían firmes, protegiendo a Gabriel, quien aún estaba confundido por todo lo que sucedía a su alrededor. Un oficial se acercó a Guillermo, quien explicó rápidamente la situación. «Esta mujer ha secuestrado a mi hijo y está intentando salir del país sin autorización. Tenemos pruebas de que ha cometido delitos relacionados con adopciones ilegales y fraude», declaró, con una voz cargada de firmeza y rabia contenida. Elena soltó una carcajada amarga. «¿Delitos? ¿Eso es lo que crees? Yo fui la única que se quedó a tu lado cuando estabas perdido. Si no fuera por mí, estarías muerto, Guillermo. Todo lo que hice fue por ti». «Basta, Elena», gritó Guillermo, dando un paso adelante. «No es por mí, es por el control que siempre quisiste tener. Me manipulaste, me hiciste creer una mentira durante todos estos años, pero ya no tienes poder sobre mí». Los agentes se acercaron a Elena, indicándole que soltara su bolso y se quedara quieta. «Esto no ha terminado, Guillermo», murmuró ella con una sonrisa amarga. «Siempre recordarás que fui yo quien reconstruyó tu vida». Guillermo negó con la cabeza, sintiendo que finalmente se liberaba de las cadenas invisibles que Elena había creado a su alrededor. «No, voy a reconstruir mi vida de la forma correcta, con la verdad y con mi familia. Tú solo serás un recuerdo de todo lo que necesito dejar atrás». Los oficiales esposaron a Elena, quien continuaba lanzando miradas llenas de resentimiento, mientras la escoltaban hacia uno de los vehículos policiales. Gabriel observaba en silencio, aún intentando comprender lo que sucedía. Sofía se arrodilló a su lado y lo abrazó suavemente. «Todo está bien, Gabriel. Ya no tienes que tener miedo», le susurró. «¿Qué pasará ahora?», preguntó el niño, con los ojos llenos de incertidumbre. Sofía miró a Guillermo, quien se acercó y colocó una mano en el hombro de su hijo. «Ahora vamos a empezar de nuevo, juntos. Nadie nos separará otra vez, te lo prometo». Gabriel pareció tranquilizarse con esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que las cosas podían mejorar. Minutos después, los tres regresaron al auto. La tensión del momento comenzaba a disiparse, dejando paso a una sensación de alivio y esperanza. Mientras conducían de regreso a la mansión, Guillermo rompió el silencio. «Sofía, hay algo que necesito decirte, algo que debí haber dicho hace mucho tiempo, aunque no lo recuerde del todo. Gracias, no solo por estar aquí ahora, sino por todo lo que significas para mí y para Gabriel». Sofía lo miró con ternura. «No tienes que agradecerme nada, Guillermo. Lo importante es que estamos juntos y que, poco a poco, recuperaremos lo que perdimos». Guillermo asintió, con una expresión más relajada. Por primera vez en años, sentía que había una posibilidad real de sanar las heridas del pasado.
Al llegar a la mansión, Sofía llevó a Gabriel a su habitación para que descansara. El niño, agotado por los acontecimientos del día, se quedó dormido rápidamente. Sofía se quedó a su lado por unos minutos, observándolo con una mezcla de amor y tristeza. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas que ahora, con la verdad finalmente expuesta, se sentía aliviada, pero también consciente de que aún quedaban pasos importantes por dar. Más tarde, Guillermo y Sofía se reunieron en la sala principal, la mansión. Normalmente un lugar opresivo, parecía diferente esa noche. La carga de los secretos había sido aliviada, y con ello, el ambiente se sentía más ligero. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sofía, sentándose junto a Guillermo en uno de los sofás. Es difícil describirlo, respondió él, pasándose una mano por el rostro. Por un lado, estoy furioso por todo lo que Elena nos hizo, pero, al mismo tiempo, siento que puedo respirar de nuevo. Todo lo que me fue arrebatado. Ahora tengo la oportunidad de recuperarlo. Sofía le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de él. No tienes que hacerlo solo. Estamos aquí para apoyarte. Siempre. Guillermo la miró con gratitud, y en ese momento, los recuerdos parecieron emerger de lo más profundo de su mente. Imágenes de Sofía, de sus momentos juntos antes del accidente, se entrelazaron con los fragmentos de memoria que había tenido en sueños. Sofía, susurró, con los ojos llenos de emoción. Ahora lo recuerdo, todo. Tú, siempre fuiste el amor de mi vida. Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía, quien apenas podía creer lo que estaba escuchando. Guillermo. Ambos se abrazaron, dejando que la emoción los envolviera. Era un momento de redención, de recuperación, de nuevas promesas. La oscuridad que los había separado durante años finalmente se disipaba, permitiéndoles ver con claridad el camino hacia un futuro juntos. Esa noche, Guillermo tomó una decisión importante. Vamos a dejar este lugar atrás. No quiero que ninguno de nosotros siga atado a estos recuerdos dolorosos. Construiremos una nueva vida, en un lugar donde podamos ser felices. Sofía asintió, emocionada por la perspectiva de un nuevo comienzo. Sabía que no sería fácil, pero ahora tenían todo lo que necesitaban. Amor, verdad y una familia unida. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios. Guillermo se dedicó a cerrar los asuntos pendientes, relacionados con la mansión y los negocios que Elena había manejado en secreto. Con la ayuda de abogados y amigos de confianza, logró reunir todas las pruebas necesarias para asegurar que ella enfrentara las consecuencias legales por sus actos. El control que Elena había tenido sobre su vida finalmente había llegado a su fin. Mientras tanto, Sofía y Gabriel se adaptaban a la nueva dinámica familiar. Gabriel, aún procesando la verdad sobre su pasado, encontraba consuelo en la cercanía de Sofía y Guillermo. La presencia constante de ambos le proporcionaba la estabilidad que nunca había tenido antes. Una tarde, mientras paseaban por los jardines de la mansión, Guillermo se detuvo junto a un viejo árbol y miró a Gabriel, que recogía hojas caídas con una sonrisa tranquila. Sofía se acercó a su lado, notando la expresión reflexiva en el rostro de Guillermo. ¿En qué piensas?, le preguntó, apoyando una mano en su brazo. En lo rápido que han cambiado las cosas. Hace unas semanas no tenía idea de quién era realmente. Vivía atrapado en una ilusión creada por Elena. Pero ahora todo tiene sentido. Gabriel es mi hijo, ¿y tú? Tú siempre has sido parte de mi vida, aunque me lo arrebataran, respondió él, mirándola con ternura. Sofía le devolvió la sonrisa, con los ojos llenos de emoción. A veces el destino nos pone pruebas difíciles, pero lo importante es cómo logramos superarlas. Ahora estamos aquí, juntos. Eso es lo que importa. Guillermo asintió, pero su expresión se tornó más seria. No quiero que ninguno de nosotros siga anclado a este lugar. Está lleno de recuerdos dolorosos. Quiero vender la mansión y comenzar de nuevo en otro lugar. Un lugar donde podamos construir una vida tranquila, lejos de todo lo que nos hizo daño. Sofía lo miró sorprendida, pero también con alivio. Sabía que esa decisión era necesaria. La mansión había sido un símbolo de control, mentiras y pérdida durante demasiado tiempo. Era hora de dejarlo todo atrás. Estoy de acuerdo, dijo finalmente. Un nuevo comienzo es justo lo que necesitamos. Esa misma noche, Guillermo reunió al personal de la mansión para anunciar su decisión. Los empleados,
aunque sorprendidos, entendieron que el cambio era inevitable. Guillermo les aseguró que recibirían el apoyo necesario para encontrar nuevos trabajos o para reubicarse, lo que trajo un poco de tranquilidad al ambiente. Poco después, comenzaron los preparativos para la mudanza. Guillermo encontró una hermosa casa en el campo, rodeada de paisajes tranquilos y alejados del bullicio de la ciudad. Era un lugar perfecto para empezar de nuevo, un lugar donde Gabriel pudiera crecer en paz y donde todos pudieran sanar. El día de la despedida llegó más rápido de lo esperado, mientras cerraban la puerta principal de la mansión por última vez. Sofía se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que habían vivido allí. Los secretos, las mentiras, el dolor, todo quedaba atrás. Ahora tenían la oportunidad de escribir una nueva historia. ¿Estás lista?, preguntó Guillermo, extendiéndole la mano. Sofía asintió y tomó su mano con firmeza. Más que lista, con Gabriel a su lado, se alejaron de la mansión, dejando atrás el pasado que los había mantenido atrapados. El viaje hacia su nuevo hogar estuvo lleno de conversaciones ligeras y risas, algo que había sido escaso en sus vidas hasta ese momento. La esperanza se sentía palpable, como una brisa fresca que les acariciaba el rostro. Cuando llegaron a la nueva casa, Gabriel fue el primero en explorar el lugar. Corrió por los jardines, emocionado por todo lo que veía. Sofía y Guillermo lo observaron desde la entrada, compartiendo una mirada de complicidad. «Este es nuestro nuevo hogar», dijo Guillermo, con una sonrisa llena de determinación. «Aquí vamos a construir algo hermoso, algo real». Sofía se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias por nunca rendirte, Guillermo. A pesar de todo lo que nos separó, siempre supiste que algo no estaba bien. Ahora tenemos la oportunidad de ser felices». Guillermo la rodeó con un brazo, sintiendo una profunda paz que no había experimentado en años. «No pienso desperdiciar esta oportunidad. Tú y Gabriel son lo más importante para mí». Con esas palabras, el futuro comenzaba a abrirse ante ellos, lleno de posibilidades. Durante las semanas siguientes, se dedicaron a convertir la casa en un verdadero hogar. Sofía decoró cada rincón con detalles que reflejaban su personalidad, mientras Guillermo y Gabriel trabajaban juntos en el jardín, plantando árboles y flores. Martín, el hijo de Sofía, llegó a visitarlos poco después, integrándose rápidamente a la nueva dinámica familiar, aunque al principio estaba un poco receloso por los cambios. Pronto se dio cuenta de que Guillermo no intentaba reemplazar a nadie, sino construir un vínculo genuino con él. Gabriel y Martín desarrollaron una relación fraternal, fortaleciendo aún más la unidad familiar. Un día, mientras todos compartían una comida al aire libre, Gabriel miró a Sofía y Guillermo con una sonrisa radiante. «Este es el mejor lugar del mundo», declaró, con la sinceridad propia de un niño. Sofía rió suavemente y le acarició el cabello. «Me alegra que pienses eso, porque aquí es donde vamos a crear muchos recuerdos felices». Guillermo alzó su copa, haciendo un brindis simbólico. «Por un nuevo comienzo, por la verdad y por la familia». Todos levantaron sus copas y brindaron juntos, celebrando el cierre de un capítulo lleno de dolor y la apertura de otro lleno de amor y esperanza. La tormenta había quedado atrás, y con ella, todas las sombras que los habían perseguido. Ahora, bajo el cielo despejado de su nuevo hogar, comenzaban a escribir la historia de una familia que había sido separada, pero que había logrado reunirse contra todo pronóstico. Los días en el nuevo hogar se llenaron de pequeñas alegrías y momentos de conexión. Sofía, Guillermo, Gabriel y Martín comenzaban a crear una rutina que les brindaba tranquilidad y estabilidad. Lejos de las sombras del pasado, cada uno de ellos encontraba la oportunidad de sanar sus propias heridas. Sin embargo, también era un periodo de ajuste, especialmente para Guillermo, quien enfrentaba el reto de reconstruir sus recuerdos y la relación con quienes más amaba. Una tarde, mientras Gabriel jugaba con Martín en el jardín, Guillermo y Sofía decidieron dar un paseo por los senderos que rodeaban la propiedad. El aire era fresco, y el sonido de las hojas movidas por el viento creaba una atmósfera serena. Caminaron en silencio durante un rato, disfrutando de la paz que ambos habían anhelado durante tanto tiempo. «A veces me pregunto cómo habría sido nuestra vida si nunca hubiera ocurrido el accidente», dijo Guillermo, rompiendo el silencio con una voz suave. «Si no hubiéramos perdido todos estos años,
Sofía se detuvo y lo miró con ternura. Es algo que yo también he pensado muchas veces, pero no podemos quedarnos atrapados en lo que pudo haber sido. Lo importante es lo que estamos construyendo ahora. Guillermo asintió, pero una sombra de tristeza aún se reflejaba en sus ojos. Perdí tanto tiempo, Sofía. No estuve allí cuando Gabriel era un bebé, cuando aprendió a caminar, a hablar. Todo eso se lo robaron a ambos. Sofía se acercó y tomó sus manos entre las suyas. No es tu culpa, Guillermo. Nos arrebataron esos momentos. Sí, pero ahora tienes la oportunidad de crear nuevos recuerdos con él. Lo más importante es que estás aquí. Eso es lo que realmente importa. Guillermo la abrazó con fuerza, sintiendo el peso de sus emociones liberar poco a poco. Sofía siempre había sido su ancla, la persona que lo mantenía firme incluso en los momentos más oscuros. Ahora que la tenía nuevamente a su lado, estaba decidido a no dejar que nada los separara otra vez. Gracias por nunca rendirte, susurró él conmovido. Gracias por no perder la esperanza, aun cuando todo parecía perdido. Sofía sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Nunca podría rendirme contigo ni con Gabriel. El amor que siento por ustedes es más fuerte que cualquier obstáculo. Continuaron caminando de la mano, dejando que el paisaje tranquilo los envolviera. Cada paso que daban representaba un avance hacia la vida que ambos merecían. Esa noche, Sofía organizó una cena especial para toda la familia. La mesa estaba decorada con velas y flores frescas. Y la comida, preparada entre todos, era un festín de sabores caseros que evocaban recuerdos de tiempos más simples. Gabriel y Martín se sentaron juntos, intercambiando bromas y risas, mientras Sofía y Guillermo los observaban con una mezcla de orgullo y ternura. Es increíble lo bien que se llevan, comentó Guillermo, mirando a los niños. Sí, creo que han encontrado en el otro un hermano, respondió Sofía con una sonrisa. A veces la familia no es solo cuestión de sangre, sino de los lazos que elegimos construir. Guillermo asintió pensativamente. Estoy aprendiendo eso poco a poco, y me doy cuenta de que nunca es tarde para formar esos lazos. Después de la cena, decidieron sentarse alrededor de una fogata en el patio trasero. Las llamas crepitaban suavemente mientras el cielo nocturno se llenaba de estrellas. Gabriel se acurrucó junto a Sofía, mientras Martín se dedicaba a observar las constelaciones. «Papá, ¿nos puedes contar una historia?», preguntó Gabriel, con los ojos brillantes de curiosidad. Guillermo sonrió, recordando las historias que solía contarle a Sofía en el pasado. «Claro, pero será una historia especial. Hablará de un hombre que perdió todo, pero encontró el camino de regreso gracias a las personas que lo amaban». Gabriel y Martín lo escucharon con atención, mientras Guillermo relataba la historia de manera simbólica, utilizando metáforas sobre el amor, la resiliencia y la esperanza. A medida que avanzaba, Sofía notó cómo sus palabras reflejaban no solo el pasado que habían vivido, sino también el futuro que estaban dispuestos a construir juntos. Cuando la historia terminó, Gabriel bostezó y se recostó en el regazo de Sofía. «Me gusta esta historia. Es como nuestra historia, ¿verdad?», dijo con la voz adormilada. «Sí, cariño», respondió Sofía, acariciando suavemente su cabello. «Pero lo mejor de nuestra historia es que apenas estamos empezando los capítulos más felices». Los niños se quedaron dormidos poco después, y Guillermo los cargó uno a uno hacia sus camas. Cuando volvió al patio, encontró a Sofía observando las estrellas con una expresión serena. Se sentó a su lado y le tomó la mano. «Sofía, quiero que este momento sea eterno. Quiero que cada día contigo y con nuestros hijos sea una celebración de todo lo que hemos superado». Ella lo miró con el mismo amor profundo que siempre había sentido por él. «Lo será, Guillermo. Lo será porque hemos aprendido a valorar lo que realmente importa. Ya no hay sombras, solo luz». El silencio cómodo que los envolvió fue una confirmación de que ambos habían encontrado finalmente la paz que tanto habían buscado. El destino les había dado una segunda oportunidad, y esta vez no la desaprovecharían. Las estrellas brillaban sobre ellos, testigos silenciosos de una familia que había sido destrozada por el destino, pero que había encontrado la fuerza para reconstruirse con amor y esperanza. El amanecer en su nuevo hogar era distinto. El cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados, mientras los primeros rayos de sol iluminaban suavemente la casa y los extensos campos alrededor. Guillermo despertó temprano, sintiendo una calma interior que hacía años no experimentaba.
Se asomó por la ventana y observó cómo Gabriel y Martín corrían por el jardín, ya llenos de energía, persiguiendo a un perro que habían adoptado recientemente. Sofía, que también se había despertado, apareció detrás de él, envolviéndolo con un abrazo suave. «¿Estás listo para un nuevo día?», preguntó, apoyando la cabeza en su hombro. Guillermo asintió, dejando escapar un suspiro de satisfacción. «Más que listo. Cada día aquí se siente como una renovación». Ambos se dirigieron a la cocina, donde Sofía comenzó a preparar el desayuno. Los niños entraron poco después, riendo y con las mejillas sonrojadas por el juego. El ambiente estaba lleno de una calidez familiar que hacía que todo el sufrimiento del pasado se sintiera lejano, casi como un recuerdo de otra vida. «Mamá, el perro casi atrapa a Martín», exclamó Gabriel entre risas. «Eso es porque no corres lo suficientemente rápido», respondió Martín, dándole un leve empujón amistoso. «Hey, no peleen tan temprano», intervino Sofía divertida. «Vengan a ayudarme con la mesa». Mientras desayunaban, Guillermo anunció una idea que había estado rondando en su mente. «He estado pensando en algo. Quiero que este lugar no solo sea nuestro hogar, sino también un espacio donde podamos ayudar a otros». Sofía lo miró con interés. «¿A qué te refieres?». Guillermo tomó un sorbo de café antes de responder. «Durante años, Elena me mantuvo aislado, sin permitirme conocer a otras personas o involucrarme en algo significativo. Quiero revertir eso. Podríamos crear una fundación para apoyar a familias que han enfrentado situaciones similares a las nuestras. Separación, pérdida de seres queridos, ayudarles a encontrar su camino de vuelta». Sofía sonrió, conmovida por la propuesta. «Es una idea hermosa, Guillermo. Significaría mucho para muchas personas». Gabriel y Martín, aunque no entendían del todo el concepto, se mostraron emocionados. «¿Podemos ayudar también?», preguntó Gabriel. «Por supuesto», respondió Guillermo. «Será un proyecto familiar. Todos aportaremos algo, con el respaldo de Sofía y los niños». La idea comenzó a tomar forma rápidamente. Guillermo contactó a antiguos amigos y colaboradores para establecer las bases del proyecto. Los días siguientes se llenaron de actividad, pero esta vez era una clase de esfuerzo que lo llenaba de propósito y motivación. Sofía, por su parte, ayudó a diseñar los programas de apoyo, aportando su experiencia y empatía. Mientras trabajaban juntos, el vínculo entre ellos se fortalecía cada día más. Guillermo se sentía renacer, sabiendo que ya no estaba atrapado en una vida construida sobre mentiras. Sofía, por su parte, veía con orgullo cómo el hombre que había amado volvía a ser el mismo Guillermo de antes, fuerte, protector y lleno de determinación. Una tarde, mientras descansaban en el porche después de una larga jornada, Guillermo tomó la mano de Sofía y la miró con una seriedad dulce. «He pensado en lo que hemos construido aquí, y no quiero que pase ni un día más sin hacerte una pregunta importante». Sofía lo miró con curiosidad, pero también con una ligera emoción anticipada. «¿Qué pregunta?». Guillermo sacó una pequeña caja de su bolsillo y se la mostró. Al abrirla, reveló un anillo sencillo pero hermoso. «Sofía, nunca tuve la oportunidad de darte el futuro que merecías. Perdimos tanto tiempo, pero quiero compensarlo. ¿Te casarías conmigo?». Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía. Durante años había soñado con un momento como ese, aunque en lo más profundo de su corazón había temido que nunca llegaría. Pero allí estaba Guillermo, frente a ella, ofreciéndole no solo un anillo, sino una promesa de amor, compromiso y un futuro juntos. «Sí, Guillermo, por supuesto que sí», respondió, con la voz temblorosa por la emoción. Guillermo sonrió y deslizó el anillo en su dedo, sellando la propuesta con un beso suave y lleno de significado. Desde el otro extremo del jardín, Gabriel y Martín, que habían estado espiando la escena, corrieron hacia ellos con gritos de alegría. «¡Se van a casar!», exclamó Gabriel, saltando emocionado. «Eso significa que habrá fiesta», añadió Martín, riendo. Sofía y Guillermo rieron junto a ellos, sintiendo que todo estaba finalmente en su lugar. La ceremonia fue planeada para unas semanas después. Con una pequeña reunión de amigos y familiares cercanos, la boda fue un evento íntimo, lleno de amor y de momentos inolvidables. Sofía caminó hacia el altar con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor, mientras Guillermo la esperaba con los ojos brillando de emoción.
El intercambio de votos fue breve pero profundo. Prometieron amarse, apoyarse y enfrentar juntos cualquier obstáculo que la vida les pusiera. Cuando finalmente se dieron el beso que sellaba su unión, el sonido de los aplausos y las risas de sus seres queridos llenó el aire. Era un momento de absoluta felicidad, un recordatorio de que el amor verdadero puede superar incluso las pruebas más difíciles. Con el tiempo, la fundación que crearon creció, ayudando a innumerables familias a encontrar esperanza y reconstruir sus vidas. Sofía, Guillermo, Gabriel y Martín vivieron rodeados de amor y gratitud, sabiendo que habían logrado lo imposible, recuperar el tiempo perdido y construir una nueva vida llena de propósito y alegría. El destino les había dado una segunda oportunidad, y ellos la habían abrazado con todo su corazón. Ahora, cada amanecer era un recordatorio de que la luz siempre puede triunfar sobre la oscuridad,